Buenos días, mis hermanos. Espero se encuentren bien en este día. Es un gusto para mí el poder estar compartiendo la palabra de Dios. Me gustaría iniciar con una pregunta, o más bien varias. ¿Dónde está en este momento tu pensamiento? ¿Qué te está robando tu tranquilidad? ¿O cómo estás enfrentando la crisis que vives en este momento? ¿Cómo la enfrentas? Mire, tal vez esa y muchas preguntas más pudiéramos estar viviendo, hermanos, y no hemos sabido cómo canalizarlas de tal manera que confiemos y dependamos de Dios cada día, llegando a creerle en medio de esta crisis, la cual nos afecta a todos. La verdad, todos hemos sido afectados por esta situación de la pandemia. Pero algo que marcará la diferencia es la manera en que las enfrentamos. Por eso el devocional de esta mañana se titula Tus prioridades pueden cambiar tus crisis. Pon atención, tus prioridades pueden cambiar tus crisis. Nos basaremos en la porción del primer libro de Reyes, capítulo 17, los versículos del 8 al 16. Mire, Dios muchas veces trabajará en aquellas cosas que nos parecen imposibles a nuestros ojos cuando para él nada es imposible. En este contexto, Elías recibe una orden de parte de Dios que se fuera a Sarepta, un lugar donde había una sequía tremenda y una total escasez de alimento. Y es tal vez incongruente para el ser humano la manera en que Dios se manifiesta en las cosas imposibles de creer para nosotros. En este caso, la alimentación de Elías por una viuda que vivía una situación, hermanos, bastante decadente y tal vez para sus compatriotas sin esperanza para esta pobre mujer. Una viuda, la verdad, vivía sumamente restringida y prácticamente moría aislada porque nadie la ayudaba. Pero por favor veamos esta porción del libro de Reyes, capítulo 17, los versículos del 8 al 16, y quiero que veamos tres cosas importantes que pueden cambiar nuestra actitud actual. La primera, cuando tienes tus prioridades, escucha, bien definidas, no cuestionarás a Dios, ni la manera en la cual Él trabaja. Vamos a ver los versículos del 8 al 9, por favor. Dice aquí, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate. Esto fue dicho al profeta Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y vean la incongruencia aquí, ¿no? Que aparece en cierta forma, que nos parece a nosotros de parte de Dios, pero no es así. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¡Wow! Es increíble. Mire, cómo el Señor en su soberanía usaría la miseria de esta viuda, la cual no estaba para dar, sino para que le dieran por su situación decadente, la cual veremos en los versículos adelante. Pero hermanos, Elías pudo decir, ¿qué? ¿Qué Dios? ¿Dios una mujer viuda? Esto es imposible humanamente hablando. ¿Sabes la condición en la cual vive una viuda? Pero Elías jamás cuestionó a Dios. Al contrario, hermanos, obedeció a lo que Dios le mencionó. Este pasaje está muy relacionado con lo que menciona Santiago en el capítulo 5, versículos 17 y 18. Y mire, es interesante cómo se relaciona esta parte que Santiago menciona muchos años después. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Ahora, déjeme explicar esto. Cuando dice de pasiones, él está diciendo que era un hombre, un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y el 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La segunda cosa importante para cambiar tu actitud en estos momentos es que tu prioridad, escúchame esto, es creer que aún lo humanamente imposible es posible para Dios. Creer eso, que aún lo humanamente imposible es posible para Dios. Versículos del 10 al 12, por favor.
Ve al 10. Entonces él se levantó obedientemente, Elías, y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, como Dios lo había preparado, aunque él no lo sabía. Pero aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Algo muy marcado en la vida de los siervos de Dios es la obediencia inmediata, hermanos. Así tiene que ser. Dios ya había preparado el escenario para que este encuentro se diera y tanto la viuda como Elías cumplieran la voluntad de Dios. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mire, ella fue sincera con Elías. E inmediatamente, hermanos, algo interesante que me llama aquí la atención, le dijo, fíjese, inmediatamente ella le expuso su condición y lo que pensaba hacer después de cocer su pan. Esta mujer estaba juntando leña con un propósito. Veamos el versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, dice. Y ahora recogía, me encontraste aquí, Elías, recogiendo estos dos leños, dice, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella le estaba diciendo, este es todo mi sustento, no tengo más, Elías. Esta es mi condición. Ella fue sincera. Ella le estaba abriendo su corazón a este gran profeta de Dios. Pero recordemos que Dios utilizaría expresamente esta viuda y esta circunstancia para enseñar a Elías el poder de Dios y también a esta mujer una gran lección que podemos aprender de aquí, hermanos. Y es que, precisamente, la tercera cosa, cuando pones tus prioridades en Dios, escúchame esto, tu crisis puede ser satisfecha por el poder de Él. Cuando pones tus prioridades en Dios, tu crisis puede ser satisfecha por el poder de Él. Versículos 13 al 16, por favor, mire, me encanta esta porción, aunque va a ser cortito, pero realmente yo quiero enseñarte a que tienes que depender de Dios, aprender a creerle y que tus prioridades tienen que estar bien definidas. Versículo 13, por favor, dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, ve a la prioridad aquí, hermanos. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Hermanos, esto requiere obediencia, obviamente, y de creer lo que Dios te ha dicho. Cuando ves a Dios antes que las circunstancias, las cosas pueden cambiar. Y esta es una buena lección para darte cuenta dónde están tus prioridades, dónde tienes tu corazón, tu prioridad, tu mente en estos momentos. ¿Cuál es tu actitud cuando Dios te dice que le des a Él sin dudar nada? Que confíes y lo pongas a Él como tu más alta prioridad. Que antes de quejarte y reclamarle a Dios, estás dispuesto a obedecer. Mire, un corazón egoísta nunca estará dispuesto a compartir nada y, al contrario, la queja será su modo constante. Hermanos, se requiere poner atención a Dios de verdad en los momentos de crisis. Créame, ahí es donde se conoce a Dios verdaderamente. Ahí podemos en verdad entablar esa relación y desprender ese conocimiento de Él. No cuando todo va bien y nos sentimos merecedores de todo, sin valorar lo que en verdad Dios quiere enseñarnos en cada circunstancia de nuestra vida. Mire, mucha gente hoy en día quiere disfrutar las bendiciones de Dios, pero sabe, no está dispuesta a sacrificar nada por Él. Solo quieren ver y gozar de las promesas de Dios sin obedecer a lo mínimo lo que Dios pide. Veamos las palabras de Elías, las cuales esta mujer tomó en serio. Escúcheme, hermanos, muchos han jugado a ser cristianos.
Pero en los momentos de crisis, ahí se ve de qué están hechos en verdad, de qué hay en su corazón y en su mente. Y sabe, el ser humano es más de vista que de fe. Si veo y lo palpo, lo creo. Pero si no, no puedo creer, se lo puedo creer a Dios. Y eso no está bien. Qué importante es poner en primer lugar a Dios antes que tus prioridades. Versículo 14, por favor. Vea esta parte, me encantó. Vea la razón que le dice Elías que le prepare a él primeramente esa torta cocida debajo de las cenizas. Fíjese la razón, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Escúchame, mujer, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios, le estaba comentando. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Que esto fue después de 3 años y medio, en el cual Elías oró. Lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 17 y 18. Veamos la actitud de esta mujer al decirle Elías estas palabras, hermanos. Si tú y yo no creemos a lo que Dios dice, no tendrá ningún efecto, créame, en nuestras vidas. Esto es un caminar diario de creer y obedecer. Ojalá, hermanos, y todos actuáramos como ella lo hizo en el siguiente versículo, en el versículo 15, por favor. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, lo creyó, que primeramente era un profeta de Dios y que Dios estaba hablando por medio de él. Dice, y comió él, le preparó su torta, y ella también comió, y su casa muchos días. Qué importante es definir nuestras prioridades, por eso le decía. Ellas nos podrían, hermano, ayudar en momentos de crisis. Y más cuando el primer lugar se lo damos a Dios. Mucha gente me dice, pastor, ore por mi situación económica, y créame que lo hago con gusto y me encanta, es un placer orar por usted. Pero a la vez, y con todo respeto, le preguntaría, primero, ¿tiene Dios la prioridad en su vida en estos momentos? 2. ¿Qué tan fiel es usted cuando se trata de darle a Dios lo que ya no le pertenece a usted? Por ejemplo, sus ofrendas, sus diezmos. Tal vez por estos momentos de crisis usted dejó de ofrendar, dejó de dar, dejó de hacer tantas cosas, porque su prioridad está en eso, no en el Dios, que es el Dios del oro y la plata, que Él no se limita con nosotros. ¿Ha bendecido a otras personas en este tiempo o está esperando solo recibir? Mucha gente solamente es que es pastor, yo estoy para recibir, espérame. Aún en la pobreza, es lo que le decía Pablo a los Corintios, de la iglesia de Macedonia. En esa pobreza tan extrema, dieron mucho más abundante. Y yo he aprendido algo, que cuando más careces, más puedes dar y bendecir. Y Dios lo multiplica. La otra pregunta, ¿Dios siempre ha sido su prioridad secundaria en su vida cristiana? Hermanos, si es así, hay un problema. Déjeme decirle y le animo a que considere esto. No habrá bendición si usted pone a Dios en segundo término. No la habrá. Considere aquí en adelante su oración. Y ojalá fuera así. Mire, tal vez debemos de cambiar la dinámica y pudiera ser de esta manera. Señor, te pido que me des el valor suficiente para creerte y obedecerte, Dios, en medio de esta crisis. Perdona mi incredulidad y enséñame a serte fiel en medio de esta situación, de esta crisis tan imperante. Deseo experimentar tu bendición, Dios, y confiar plenamente de tal manera que no me cueste darte nada a ti. Y si en verdad usted comprende estas verdades, hermanos, podrá disfrutar lo que menciona el último versículo, versículo 16, por favor. Me encantó. Después de que esta viuda, hermanos, cree a Elías, obedece, no cuestiona, sino que hace lo correcto,
Vea lo que sucede. Versículo 16. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, como él se lo había dicho, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Elías solamente fue un instrumento que comunicó, pero esto tiene que ver con fe, tiene que ver con creerle a Dios lo que él realmente ha dicho y hará. Y hermanos, las promesas de Dios están ahí, pero si no las pones en práctica, no las crees, no surgirá ningún efecto. Por eso decía, hay gente que solamente está para, es que yo necesito que me bendigan, sí, pero tú también puedes bendecir a los demás. Mis amados hermanos, este es un caminar de fe, créame. Es creer a lo que Dios nos dice y no centrarnos en las circunstancias. Déjame citarte un pasaje el cual debería ser el barómetro de nuestra vida y por eso estamos en una total, créeme, una total desesperación y angustia cada día. ¿Por qué, hermanos? Por la falta de creerle a Dios sus promesas. Vea lo que dice David, y este es uno de los salmos que me ha acompañado este versículo y muchos más, pero este versículo me encanta. Salmo 119, versículo 92, dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, si tu ley no hubiese sido mi delicia en momentos muy fuertes, mire lo que dice David, ya en mi aflicción yo hubiera perecido. Si tu palabra no hubiera sido la prioridad, Dios, el consejo tuyo, en verdad, Dios, en un momento fuerte de crisis, nos venimos abajo. ¿Qué tal estás ahorita tú en tu fe para con Dios? ¿Le crees la palabra del Señor cuando la abres y la estás leyendo? ¿La crees en verdad? ¿La aplicas? ¿La vives? ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto lees? ¿Qué tanto tiempo dedicas a Dios? ¿Y qué tanto crees la verdad de Dios? ¿Quieres cambiar tus prioridades para cambiar tus crisis? Empieza a aplicar la verdad de Dios y vívela cada día. Sencillo, hermanos. Sin aplicación no hay bendición. Por eso el pasaje central del libro de Santiago es el capítulo 1, versículo 22. Pero sed, es un mandato, hacedores de la palabra, aplicándola a nuestra vida y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Por eso, sencillo, sin aplicación no hay bendición. Hermanos, tenemos que creer. Dios no nos va a dejar. No vea las circunstancias, vea al Dios de las circunstancias y el poder de Dios que siempre utilizará cosas que nos parecen incongruentes o contrarias a nuestra humanidad para poderse manifestar en la vida de nosotros. Así que le invito a orar. Yo quiero orar por ti. Si estás pasando por un momento de crisis, yo quiero invitarte a que confíes plenamente en Dios, a que te des a Él por completo y le creas. Y antes que estar lamentándote, llorando, le creas a Dios lo que Él ha dicho. Porque te aseguro algo, que en todo este tiempo has comido, has desayunado, comido y cenado, y no has valorado eso. Y no has valorado a veces lo que tienes. Y dices que no tienes. Cuando en verdad Dios se ha hecho latente en nuestras vidas. Le invito a que oremos y demos gracias en verdad, que es un momento muy especial. Como dice la Biblia, da gracias a Dios en todo, que es la voluntad del Padre. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este bello día. Gracias por la enseñanza de esta viuda, la cual tú mandas a Elías, Señor, a que esta mujer lo sustente. Y cómo esa muestra de fe y de obediencia pudieron ser efectivas en la vida no solamente de Elías, sino también en la viuda, esta mujer que obedeció y Señor puso la prioridad más alta, que eres tú, como el todo. Padre, yo te pido que bendiga nuestras vidas. Yo te pido que en verdad nos hagas, Señor, entender lo que necesitamos y que eres tú la prioridad sobre nuestras vidas. Bendice nuestra vida, bendice nuestro corazón, quita toda incredulidad, quita todo aquello que no te glorifique y, Señor, danos fuerza para seguir adelante.
Señor, aquel que esté pasando por situaciones difíciles en este momento, tú muéstrate, muestra tu poder y tu gloria y que tu Santo Espíritu nos guíe a todo conocimiento y verdad y siempre seas tú la prioridad sobre nuestras vidas. Gracias Dios por bendecirnos y enseñarnos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, muchas gracias. Rápidamente unos anuncios. Como lo hemos dicho, este 17 de julio, sábado, a las 7 de la tarde tendremos una conferencia para varones. Vía Zoom va a ser todo, precisamente llamada Hombres Fuertes en Tiempos Difíciles. Impartirá el pastor Brian Tichat, un gran hombre de Dios, y puedes obtener informes a los teléfonos 22 23 81 11 73, 22 12 07 97 95. Y te invitamos hoy a las 9 de la noche al estudio de GPA para matrimonios. Estamos viendo la lección complementarse mutuamente. Y es muy interesante que como matrimonio tú inviertas tiempo también para dedicarle y edificarte sobre lo que dice la Biblia. Y eso estamos haciendo. Así que te invitamos, pide el link al mismo número. Igual el domingo a las 11:30 te invitamos a la serie que estamos llevando, La voluntad de Dios, lo mejor de Dios para tu vida. Y vamos a ver un tema muy interesante, hermanos, precisamente, que va a ser de mucha bendición. Quiero una carrera que me llene y una vida que esté plenamente satisfecho yo. Bueno, vamos a ver las implicaciones. Así que te invitamos a las 11:30, pide el link y que Dios te bendiga. Nos vemos mañana con un devocional más para el alma y tiene que ver con, sobre todo tiene que ver estos devocionales que estamos dando ahorita, hermanos, con tu fe puesta en acción. Así que Dios te bendiga grandemente y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.